Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bueno, estamos en la mañana de Galáctica Noticias y por supuesto un día bastante convulsionado, otro día con mucha complejidad en esta crisis de la Argentina. Estamos ya en contacto directo con uno de los principales periodistas y analistas justamente en materia parlamentaria, José Di Mauro. ¿Cómo estás, querido José? Un gusto saludarte. Bienvenido. Hola Pedro, gracias por llamar. Al contrario. Bueno, José, me gustaría tener un poco un panorama, tu visión de lo que está pasando justamente en el Congreso de la Argentina, con esta crítica situación que se está viviendo en estas horas, en esta embestida directamente contra el propio presidente de la Argentina desde el ala cristinista y que realmente está generando tremenda incertidumbre, ¿no? Sí, incertidumbre es la palabra. Evidentemente en el Congreso esta semana se esperaba que, bueno, después del resultado, cualquiera fuera el resultado de la elección del domingo, bueno, la expectativa iba a estar puesta en la presentación del presupuesto, que como corresponde según la ley de administración financiera debe presentarse el 15 sin demora, el 15 de septiembre de cada año, el proyecto de presupuesto del año siguiente. Entonces, bueno, toda la expectativa estaba puesta y ver de qué manera podía llegar a incidir el resultado electoral, cualquiera que fuese, en la elaboración de ese presupuesto. Nosotros estuvimos justamente el día previo, antes de todo este tole que se armó el miércoles y bueno, se venía gestando desde el domingo claramente. Estuvimos averiguando en el Palacio de Hacienda a ver si se iba a cumplir con la manda que establece que debe enviarse el proyecto el 15. Y bueno, el Palacio de Hacienda nos habían dicho en una mención que bueno, tiene mucho que ver con la actualidad de esta administración. Nosotros ya lo hicimos, ya está, ya de acá ya salió, nos dijeron el día anterior, la noche anterior. De acá ya salió, está en gobierno. O sea, demostrando una cosa que es normal, que podría llegar a ser normal, pero que claramente en una administración como esta, donde pareciera como que muchos estamentos están intervenidos, evidentemente podía llegar a estar reviéndose algunos pasajes de lo que es el texto del presupuesto. Finalmente, hoy se conoció, bien temprano, por la mañana se conoció, hasta anoche no había llegado, no había entrado al Congreso, evidentemente se difundió recién esta mañana el proyecto, y bueno, se difundió en un contexto como el que se conoció justamente a partir de ayer, donde el Congreso, en vez de estar preparándose para ver cómo se debatía la cuestión del presupuesto, ayer un hervidero donde en diputados estaban las reuniones entre Massa y Máximo Kirchner. Massa iba de acá para allá, iba para la Casa de Gobierno, iba para el Retiro, donde había una reunión con el Frente Renovador, volvía al Congreso, se reunía con Máximo. Máximo se cruzaba del Salón de Pasos Perdidos y se iba al Senado, donde estaba su madre reunida con otras figuras del Instituto Patria. O sea, así fue la jornada de ayer del Congreso, en particular porque ahí se vivía lo que estaba viviéndose como un hervidero en la Casa Rosada a partir de las medidas conocidas a partir de pasado el mediodía, eso de las 2 de la tarde, estalló todo con el envío de esta renuncia, de esta puesta, no fue una renuncia, esa es la realidad, o sea, una puesta a consideración del presidente de la renuncia de Eduardo Guado de Pedro, que es el ministro más importante que tiene el cristinismo en el gobierno y claramente en general el ministro del Interior es el más importante del gobierno y evidentemente Guado de Pedro es una figura clave y bueno, el que marcó el camino para que venga después la cascada del resto, ¿no? Porque eso fue como una cascada posterior, tipo dominó, caída y renuncia, ¿no? Un poco así la cosa. Tal cual, en una medida claramente precisada. Evidentemente hubo señales que no advirtió o no quiso advertir el gobierno, que fueron a partir del lunes bien temprano la puesta, el pedido de renuncia de Alicia Kirchner,
en Santa Cruz a todo su gabinete. Después el martes temprano la renuncia de todo, no, el miércoles temprano la renuncia de todo el gabinete de Buenos Aires ante Axel Kicillof. Sí. Unas renuncias que no se vieron en texto, en realidad, o sea, era más una señal, una señal hacia el gobierno central. O sea, que una manera de presionarlo directamente, o sea, demostrar que en dos provincias claves para el cristianismo la cosa estaba compleja y que era la intención justamente de llevar una postura similar al gobierno central. Así es, exactamente así, y el presidente no quería hacer que muchos entienden que tiene su parte de justificación, o sea, si vos te encaminas hacia lo que claramente es imposible dar vuelta. Mirá, nosotros tenemos un informe que habla de las PASO, que lo vamos a dar a conocer en estos días, y que de las PASO hace una década que ya se implementan, desde 2001, y ya hubo 123 elecciones PASO en cada distrito y todo eso. Entonces, solamente el 14% se revirtieron. 14%. O sea, apenas un puñadito de esas elecciones se pudieron revertir en el pasaje que va de una elección a la otra. Entonces, claramente es muy imposible que lo pueda dar vuelta. En algunos distritos sí, tal vez, pero es muy difícil. Va a ser muy difícil, claro. Entonces el presidente se pregunta, ¿para qué voy a cambiar de gabinete ahora si después de noviembre qué hago? Claro, sí, es como demostrar la debilidad que tiene luego de estas pasos que fueron tremendamente negativas para el Ejecutivo Nacional. Ahora, esta estocada que pega el cristianismo, la Cámpora, justamente el Instituto Patria, contra el propio, jefe de Estado Nacional, ¿cómo se está viendo dentro del Congreso Nacional? ¿Qué dicen los senadores, los diputados? ¿Hay consenso con esto de, por lo menos el oficialismo, del resto de los integrantes del actual gobierno, que habitualmente están ahí en constante desarrollo y presencia con varios temas dentro del Congreso de la Nación? ¿O esto quedó como en un segundo plano porque ya se sabía que luego justamente de la pérdida que obtiene el oficialismo el domingo en las PASOs, esto sí iba a dar? La verdad es que ayer en el Senado hubo 3 senadores que no responden el Senado es un ámbito claramente dominado por la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, y hubo 3 senadores que emitieron a través de Twitter respaldos hacia el presidente. Vale la pena analizar cuáles son. El Edgardo Cuader es el entrerriano, un senador que responde al gobernador Bordet, que fue justamente uno de los que salió a respaldar al presidente. Sergio Levi, salteño, también lo respaldó al presidente, y Camagüe Espínola, correntino, que fue otro de los que justamente perdió porque participó de la elección de Corrientes el fin de semana. También catamarqueño Dalmacio Mera lo hizo. Hubo varias señales de respaldo. En diputados no se conocieron mensajes, o sea, todo, ahí claro, el presidente del bloque es el Máximo Kirchner, o sea, no muy bien parado de haber interpretado que iban a quedar los legisladores si salían a posicionarse en favor de Alberto Fernández. El presidente del bloque, bueno, lo que te decía, que estuvo en contacto permanente con el presidente de la Cámara de Diputados, que a su vez estuvo deshojando la margarita porque claramente era una de las figuras cuyo nombre más estuvo siendo manejado durante toda esta jornada febril, y desde antes y seguramente seguirá mediando su nombre porque se le asignan diversos destinos. Gente cercana a él nos decía ayer. Hablan como posible futuro jefe de gabinete, ¿no? O sea, que es una de las alternativas. Ahora, es una de las alternativas que el propio Sergio Massa quería, algunos interpretan como que quería algo más, o sea, era una suerte de superministro. Claro. Como en el marco de una fusión del Ministerio de
del que de desarrollo productivo, el que maneja culpas, y el propio de Economía de Martín Guzmán, que le encargará eso con una suerte de delegados en ambos sectores, como para que, bueno, él no es ministro de Economía, pero sí tiene muchos contactos, sí ha tomado intervención, justamente, sí tiene buena reputación en Estados Unidos, por ejemplo, donde él ha tenido misiones en representación de este gobierno. Se hablaba que podría convocar tal vez a Redrado u otros economistas para que colaboren dentro del futuro cambio posible de gabinete también. Claro, entonces esa era una posibilidad que tampoco el presidente Alberto Fernández descarta, pero no ahora. Claro. Evidentemente, digo, quedan 8 semanas de acá a las elecciones del 14 de noviembre. Muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo como para producir algún cambio que sea, digamos, impactante ante los votantes. Y sobre todo si tenés en cuenta que la primera semana se derrochó en paso de facturas y todo este escándalo. O sea, nada bueno puede salir para el gobierno después de esto. O sea, claramente, no difícilmente pueda salir recompuesta su imagen de cara a lo que necesita, que es revertir, si no el resultado, revertirlo en algunos lugares. O sea, ¿cómo puede maquillar una derrota como fue la del domingo, que fue muy grande? No hay elementos, no hay herramientas como para revertir esa situación de decadencia absoluta, ¿no? Revirtiendo en algunos lugares, en poniendo toda la carne en el asador en por lo menos 2 provincias que le permitan perder menos senadores, porque en un momento en el cual hoy por hoy estaría perdiendo el quórum propio en el Senado, lo cual no implica que no vaya a tener los votos, eso aclarémoslo. Lo primero es en decir, en hacer ese mensaje fuimos nosotros, que tenemos las cuentas al día y dijimos, está perdiendo el quórum propio, pero eso no significa que no vaya a tener mayoría igual en el Senado. ¿Por qué? Porque tiene 2 senadores que no son del bloque, pero sí responden al gobierno. Entonces, con esos 2 tendría justo 37, o sea, quórum y votos, y aprobación de leyes, o sea, le alcanza con eso. O sea que ahí no habría temor de parte de la vicepresidenta de tener, digamos, alguna debilidad ante la justicia, que es lo que dicen algunos que la está preocupando y mucho en estos momentos, ¿no? En estas horas sería la mayor preocupación que tiene Cristina, a pesar de que, bueno, tiene varios laderos dentro del ámbito de la justicia nacional que respaldan justamente su accionar, pero también justamente eso puede generar otro conflicto interno dentro del propio gobierno. Y lo que pasa que lo de lamentablemente nosotros tenemos una justicia que en general viste cómo es, se adecua a las señales políticas y se adecua en esos casos. Entonces hay un momento en el cual se vienen juicios complicados y la presidenta advierte que si los jueces advierten que puede cambiar dentro de 2 años el esquema político, claro, hay una debilidad y la pone justamente en la palestra. Eso es lo que se hablaba ayer justamente en Comodoro Pi, que algunos jueces parece ser que ya se estarían animando a producir algún tipo de cambios con alguna de las causas que le involucran a la propia vicepresidenta, ¿no? Que eso le daría un poco más de aire como para que las elecciones del domingo, donde le han quitado mucho poder al oficialismo, generaría que muchos se animen a empezar a reencaminar causas que estaban media cajoneadas, de alguna manera es lo que dicen internamente, ¿no? Y vos fijate, inclusive hubo señales que eso se vio, inclusive al principio, el 1 de septiembre, por ejemplo, recordemos, el fiscal rechazó nuevos pedidos de Cristina Kirchner y otros acusados sobre el tema de la AMIA, el juicio por la AMIA. Después el juez Casanelo ese mismo día se declaraba incompetente en el tema del juicio por el tema de la foto de Olivos, la fiesta de Olivos, y enviaba el expediente, lo enviaba a San Isidro. O sea, esas señales que sin necesidad de ver, o sea, solamente con las encuestas, algunos jueces ya empezaban a orejear las cartas y ver cómo las administraban. Entonces, Cristina, que es más viva que es demasiado viva en ese sentido, claramente advirtió y percibió que esto podía pasar y que se podía incrementar, y a raíz de eso tal vez es la estocada que le da al propio presidente, decir, bueno, para la mano acá porque realmente esto nos va a complicar a nosotros, ¿no?
O sea, es Claro, es una porque- bajada de línea directa que ejerce la propia Cristina ante Fernández, de alguna manera acorralándolo más de lo que estaba. Claro, justamente el presidente en este momento dice, entre después del domingo, dice, bueno, podemos revertir de acá, si no ahora, de acá al 2023, porque Sí. ellos insisten en que, bueno, ya después vendrá el acuerdo con el fondo, puede relanzar su gobierno, puede, este año que fue tan malo, solo queda crecer a partir de cierto rebote, bueno, ya la pandemia ahora sí, en 2022 ya va a ser una cosa que va a quedar de lado, por lo menos, entonces ya toda la población vacunada, entonces esa es la expectativa de un Que había, claro. presidente optimista, pero la vicepresidenta esto no la conforma, porque dice, mira, mientras tanto en 2022 viene la definición de los juicios, que la tienen a ella como sentada en el banquillo, y si los jueces no reaccionan, o sea, no le alcanza con esa expectativa de que, bueno, para 2023 puede cambiar todo. No, los jueces ya, esto lamentablemente es así en la justicia, y el sistema acá, y bueno, cuando se habla justamente del mismo poder de cambiar la justicia, no se hablan de estas cuestiones. Claro, o sea que el poder político tiene prácticamente acordonado todo lo que es el poder judicial, o sea que se mueve de acuerdo también a la situación política que tengan los funcionarios de turno, los políticos o los dirigentes, y en base a eso es donde se genera esta alta preocupación que evidentemente ha despertado esta hecatombe y esta crisis interna dentro del mismo Frente de Todos, ¿no? Evidentemente ahí hay un desentendimiento, y evidentemente al notar que quedan liberados al azar y donde la justicia puede empezar a avanzar de manera independiente, viene la gran preocupación, ¿no? Tal cual. Ahora, el otro temita, viste, es lo que plantea Claudio Lozano, que es el director del Banco Nación, que propuso la creación de otra moneda para de alguna manera impulsar el consumo, lo cual, bueno, también generó una gran polémica y, bueno, algunos la asemejaron con las cuasimonedas. ¿Cómo fue tenido esto en cuenta allí en el Congreso de la Nación? ¿Se tocó la cuestión o, digamos, debido a esta crisis política, quedó en un segundo plano esta situación? Y en el Congreso lo conocen bien a Lozano, porque él estuvo fue diputado durante mucho tiempo, y bueno, no sorprende para nada su postura. En todo caso, sorprende que esté donde está en este momento, o sea, pero después tuvo que salir Claudio Lozano a aclarar que lo había dicho de manera personal. Lo que pasa que, bueno, a veces estos funcionarios se dan cuenta que son funcionarios después, o sea, porque sobre todo en un área como la que donde él está, en la economía, es un cargo de director del Banco Nación, nada menos, o sea, todo lo que pueda llegar a decir, no puede hablar como un libre pensador, y decir un tema tan sensible, decirlo así de esa manera, o sea, y algunos les salieron a contestar, como Alfonso Prat-Gay, que le dijo, mira, la cuasimoneda ya existe y es el peso. Porque realmente es algo, el peso perdió decididamente su valor, o sea, realmente son esos puestos que se han cubierto dentro de un frente tan diverso como es el Frente de Todos, con personajes, otorgando premios a personajes que representan de diversos sectores, que fue todos los que amontonó el Frente de Todos una vez que en este marco de unidad, y en cuyo marco quedó demostrado el domingo, una verdad que a los dirigentes les cuesta mucho comprender. Los votos no tienen dueño, o sea, por más que yo me traigo el olfato. O sea que de alguna manera perdieron el olfato, no respondieron a las necesidades y a los reclamos de la sociedad. O sea, con esta situación de la tremenda fractura interna que tiene el gobierno nacional en estas horas, con esta puja y con esta idea de la tremenda estocada que hace Cristina Alberto, ¿no? Hay una radiografía de la crisis política que es impresionante, un gobierno totalmente roto, desarmado, un presidente debilitado y con un final incierto. ¿De qué manera esto se puede sostener? Es la gran pregunta que se hacen muchos de los argentinos y de la gente que está en el exterior, que está muy preocupada viendo el desastre que se está produciendo políticamente, económicamente y financieramente en la Argentina, y encima
tener que asistir a ver estas locuras, estas barbaridades que comete la decadente dirigencia de Argentina, ¿no? ¿Cómo queda parada la Argentina y cuál es el papel, en este caso, que tienen los protagonistas, ¿no? Y es muy difícil porque justamente hay que recordar que después de esto, esta elección no es, después quedan dos años de este mismo gobierno. Claro. ¿Cómo se sostiene, no? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue claro, Alberto? O sea, sí. Uno espera que de todas maneras la sangre no llegue al río, hoy lo decía, esto de alguna manera van a entrar van a quedar muy resquebrajados todos seguramente, las relaciones, pero de todas maneras todos van a quedar, difícilmente uno imagina que Cristina rompa con su propio gobierno, y es lo que esperaría, que esto en algún momento pare, sobre todo que contemplen que tienen una elección por delante, porque nada se ha definido todavía, si bien, y al paso que van, sí. Frente de todos, solo queda que agravar la situación, o sea, una caída más catastrófica que la que fue la del domingo, que nadie imagina que pueda ser peor, pero con lo que están haciendo sí puede ser peor, entonces podría llegar a ser que en lugares donde ya perdieron, pierdan peor, entonces que más senadores de lo que perdieron no creo que pierdan, de lo que perderían no creo que pierdan, pero sí pueden llegar a perder más diputados, y los intendentes, que son los que más horrorizados están, porque perder en la mayoría en los municipios es algo inaceptable para ellos. Sí, más en el conurbano bonaerense, ¿no? La debacle que han tenido, o sea, y algunos que pudieron sostener la continuidad de sus mandatos son por porcentajes muy bajos, ¿no? Esa fractura que genera el propio gobierno, y también donde, fíjate que en estas horas varias organizaciones sociales se están movilizando para apoyar al presidente Fernández, y él pide que no vayan, y otros que lo van a hacer igual. O sea, esto puede generar también una disputa, una pelea interna de los diversos movimientos sociales de la Argentina, aprovechando esta situación, y donde pueden haber infiltrados que pueden generar disturbios, como ya suelen suceder habitualmente en la Argentina en los últimos tiempos. Y uno imagina que bueno que va a primar la cordura, pero el presidente que le ha pedido justamente al movimiento Evita que no se movilice, imagino yo, ahora la movilización está prevista para las 15, o sea que ya tendrían que estar los micros llenos, o sea... Hay algo, se está viendo por las imágenes que estamos teniendo en pantalla en los monitores, hay alguna pequeña movida, a pesar de que el presidente pidió la no concurrencia, ¿no? Mientras Cafiero ya llegó a la Casa Rosada, de alguna manera parece... tener un diálogo más directo con el Chino Navarro, que también hoy a la mañana decía que iban a tratar de frenar justamente estas movidas que se pueden dar en las próximas horas para evitar mayor conflictividad. Tenemos prácticamente otra vez la capital federal totalmente cortada, el Metrobús no funciona, cuellos de botellas por todos lados, o sea, la crisis normal, donde, bueno, ya como que los argentinos se han acostumbrado a vivirla diariamente, esta situación. Sí, imagínate que todo esto aparte faltan 8 semanas para como decíamos, 8 domingos para las próximas elecciones. Entonces, es una cuenta regresiva y la gente tiene todavía muy fresco el resultado electoral. Sí. Y el que no fue a votar y tiene que votar de nuevo, o tiene menos ganas de ir de hacerlo, o les va a votar en contra, viendo todas las desprolijidades, todos los desastres que están haciendo. Evidentemente, ¿a quién pueden animar a mantener, digamos, una credibilidad en un gobierno que se cae a pedazo y que es justamente fogoneado por los propios integrantes de la coalición, ¿no? O sea, es una cosa de locos, es inimaginable. El propio Pepe Mujica lo dijo esta mañana, que la Argentina está desquiciada y que los políticos evidentemente demuestran que son una verdadera vergüenza, ¿no? O sea, tienen una falta de cordura como nunca se ha visto en la historia de Latinoamérica, ¿no? De los gobiernos latinoamericanos nunca se ha visto una perversidad, una inmoralidad piloteada de esta vergonzosa manera como lo están haciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, lamentablemente esto es así, o sea, realmente, pero bueno, es un daño autoinfligido, porque evidentemente si no se dan cuenta de que tenés que parar la pelota y bueno, parar y dar de nuevo. Claro, parar un poco y dar de nuevo. Y no lo quieren hacer, ¿no? Por la soberbia que tienen. Y eso está generando también una verdadera...
situación conflictiva. Claro, y este jueves iban a analizar medidas económicas para, para no perder tiempo y anunciarlas para ponerlas en marcha, de modo tal a ver si podían recuperar algo de acá al 14 de noviembre. Pero bueno, ya hoy obviamente no se anuncia nada. Con esto se cae todo de la estantería. Claro, entonces ya perdiste una semana, son 8, no tenés tantas. Tenés después 7, lo anunciás cuando te faltan 7 y cuándo lo vas a implementar, cuando te falte un mes. Y la gente, va a agarrar lo que le den y te va a votar en contra igual, o sea, peor todavía. Es una suma cero. Sí, es patético lo que están haciendo. Bueno, igualmente, realmente, seguramente en las próximas horas va a haber muchas novedades. Se esperan justamente estas manifestaciones que no se sabe si se van a concretar. Ya hay gente que está caminando justamente hacia la capital federal. Se está viendo la 9 de julio prácticamente con movimiento de mucha gente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa luego de este mediodía acá en la Argentina, en la capital federal, a ver cómo sigue la situación. José, te agradezco como siempre y seguimos en contacto. Un abrazo, Pedro. Gran saludo. José Di Mauro, periodista, especialista justamente en temas parlamentarios, nos daba un poco el panorama de lo que está pasando justamente en la ciudad de Buenos Aires, en este día también que tiene mucha complejidad luego de esta tremenda crisis desatada dentro de la interna del propio gobierno de la República Argentina. Un día realmente bastante complicadito, se van a ir dando seguramente muchas novedades a lo largo del día de la fecha, así que vamos a seguir compartiendo toda la información de lo que acontezca aquí en Galáctica Noticias, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana con ustedes. Galáctica Digital, mucha vibra para vos. Ya mismo vamos a darle rapidito la bienvenida al doctor Carlos Capolongo, periodista, abogado, profesor universitario. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Pedro. Bien. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el saludo, que es una parte de mi vida importante. Me imagino. La de haber sido docente, sí. Es cierto. Bueno, Carlitos, ¿cómo estás visualizando realmente esta tremenda crisis política que tiene la Argentina? Es que realmente nos está apabullando a todos, ¿no? Una semana dura luego de las PASO 2021. Bueno, no voy a adjetivar con un verbo, digamos, que preocupa a todos los argentinos, o a gran parte de los argentinos. Otros no, porque tienen puestas otras necesidades, otras demandas que son urgentes y que de alguna manera hay que tener presente aún en las cuestiones agitativas que se tratan en este momento, ¿no es cierto? Me parece que es un momento para la serenidad de todos, Yo te diría, te matizaría un poco lo de crisis política, en el sentido, no voy a caer en el galimatías de Aníbal Fernández, de que no hay crisis. Crisis hay, pero una cuestión es entender la crisis como una situación gubernamental y además partidaria de parte de la coalición gobernante, si es que es una coalición gobernante y no fue solamente una coalición táctica electoralista. En ese sentido te digo, creo que si fuésemos un país abocado a la normalidad, la renuncia debió haber estado el día lunes de parte de los ministros y de secretarios de Estado. Esto es lo que sucede en cualquier democracia que funciona más o menos bien. Lo que sea pasa razonable, es que acá, más que nada, ¿no? Que tenga un razonamiento lógico después de un acto tan duro y fallido como aconteció el domingo. Absolutamente. Primero, reconocer la realidad, no tratar de ocultarla debajo de la alfombra o generar otro escándalo para que el escándalo ponga la centralidad en cuestiones que son absolutamente en este momento políticas, por cierto, pero con mucho sesgo personalista, digamos, tanto en lo que fue la expresión del presidente de la Nación como la réplica de anoche dura de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación. En ese sentido, te digo, no es apropiado que un tema, insisto, que vamos a decir lo que es partidario de alguna manera, con convertir esto, que es una crisis gubernamental o de la alianza
que gobierna, Sí. transferirla in totum a la sociedad en su conjunto. La sociedad, en todos sus grupos que la componen, tienen otras demandas también, otras preocupaciones, Muchos otras problemas, claro. necesidades, Hay muchos otras problemas, claro. y necesidades. Tremendas, claro. Tenemos 50% de la población bajo la línea de pobreza e indigencia. Una locura, una locura. Entonces, es el momento de serenidad Claro. temperamental de parte de los dirigentes. Tratar de rescatar desde el pensamiento político lo que puede ser una normalidad institucional, más allá del cortocircuito Claro. que existe entre los Fernández Sí. y las facciones que representan cada uno de los Fernández. Pero hoy hay algo que me llamó la atención, Pedro, A ver. que es el afiche que apareció en la Sí, Ciudad sí, a Autónoma de todos. Buenos Aires. Tremendo, ¿no? También, puedo decir, pero ¿y esto? No, esto O sea, es un sentir, porque, a ver, siempre te para preguntan... calmar las aguas, tal vez, ¿no? O sea, hubo alguien que Sí. con raciocinio dijo, bueno, a ver, muchachos, vamos a volver a las fuentes. Exactamente. Y te diría entonces, esto de es indiscutible, digamos, que primero está la patria y los problemas de la patria, Sí. que después estará el movimiento peronista, y te lo está diciendo alguien que tiene una identidad al respecto Sí. muy clara y concluyente. Y por último está el movimiento. Lo otro que te agrego es que conceptualmente muchas veces, y sobre todo a mí, me preguntan si el kirchnerismo es peronismo o no es peronismo. Sí. Mira, yo no quiero entrar siempre en esa disquisición. Sí en el debate de las ideas, pero no en la disquisición. Creo que en la coalición gobernante hay peronistas, ¿sí? No todos, y hay un sesgo, digamos, hacia aspectos ideológicos que no son estrictamente peronistas. Claro. Ahí es donde, y que no ahí hay donde se plantea el cortocircuito que estamos viendo realmente de una manera vergonzosa, ¿no? Porque no hay, digamos, raciocinio en ese sentido de tratar de consensuar temas puntuales en momentos críticos como el que atraviesa la Argentina. Coincido absolutamente con vos y te completo diciendo A ver. que no todos los K, ¿sí? O digamos, que no... Que los peronistas no K existen también, que están dispersos, Claro. que hay un déficit de representación de eso. Bueno, se puede admitir. Ahora, convengamos, creo que dándole la razón a Perón, que lo dijo varias veces, peronistas son todos. ¿Por qué? A ver, yo no es que hago fanatismo, te doy mi explicación lógica que puede aceptarse o no. Sí. Hay ciertos valores que en la historia argentina inculcó el peronismo, más allá de sus errores, más allá de sus errores, Claro, que claro. hacen que el peronismo sea un poco también expresión idiosincrática de nuestro país, ¿me entendés? Esto no quiere decir yo no estoy haciendo ninguna acepción totalitaria de que todos, no. Digo, lo de Perón era una cuestión que se va incorporando. Claro. Se incorporó en nuestro país también la visión del nacionalismo irigoyenista, continuado después con Alvear, a pesar de que era un ala más conservadora dentro del movimiento radical. Pero bueno, vos no podés negar lo que significó revolucionariamente el radicalismo, con muchos jóvenes que no tenían la obsesión del hedonismo como vimos en esta campaña, con algunos afiches que pueden ser graciosos pero totalmente desubicados. Claro. Y entonces me parece que ese es el camino para encauzar esto en evitar yo diría fractura, una espiral ¿no? Un deterioro ¿Cómo? más grande, una mayor fractura de la que hay. Exactamente, que ese deterioro tiene consecuencias, Seguro, porque sí. hay una espiral ascendente de violencia, hay una problemática social que crece y hay una falta de ideas muy grande, ¿me entendés? ¿Vos crees que lo Entonces, dejaron solo Alberto Fernández luego de esta embestida de la vicepresidenta, ¿no? Y la desesperación que se notó de él de tratar de recurrir, por ejemplo, al respaldo de los gobernadores, muchos de ellos dos consultados como para hacerse cargo de algún ministerio que ya le dijeron que no, porque también hay una interna dentro del propio peronismo
el auténtico, el renovador, el tradicional, en esta puja que hay justamente con la gente del kirchnerismo, la Cámpora y el Instituto Patria, que viene haciendo una presión tremenda y que ha condicionado seguramente el mandato de Fernández. ¿Esto le da de alguna manera una apertura al presidente como para tomar una decisión fundamental de cortar el hilo umbilical y decir, bueno, me planto en esta, o vos creés de que va a negociar como se está viendo en estas horas porque no le queda otra, no tiene tiempo ni alternativa, no le dan otra alternativa, ¿no? La política, Pedro, es negociación, es indudable. Ahora, después tenemos que desagregar, bueno, con quiénes de alguna manera se conversa, con quiénes se trata de establecer un mínimo común denominador. Yo creo que, por ejemplo, habría que incluir de alguna manera en esta instancia también canales de conversación con las oposiciones, ¿me entendés? Creo que eso haría nuestro juego democrático. Si lo han dejado solo, dependerá de cómo se maneje Fernández. Hay algunas trampitas también en la carta de la Presidente, porque ella nombra a Mansur ahora, lo releva, le da relevancia política, pero digamos, los que conocemos la vida sabemos que Mansur fue objetado absolutamente cuando quiso constituirse como vocero de una suerte de liga de gobernadores. Acá está el otro actor importante que hay que mirar, que es los pasos de la CGT, digo, que tienen su normalización antes de las elecciones. Entonces, todo este cúmulo de complejidades hay que manejarlo con mucha serenidad y con entrega, con grandeza. Mucha cautela, ¿no? Porque es un combo duro que tiene justamente el mandatario argentino en un momento muy difícil para el país, a nivel justamente salubridad, a nivel economía, y en el medio de una negociación que va a depender el futuro de la nación, o sea, si cierra o no con el Fondo Monetario Internacional, y de acuerdo justamente a estas movidas críticas que hay en las internas del gobierno, está generando mucha incertidumbre también, no solamente a nivel local, sino internacional. No te quepa la menor duda, porque nos tenemos que poner en el lugar, digamos, de la contraparte en lo del Fondo Monetario Internacional, que habrá que también allí negociar ciertas cosas y evitar también los extremismos, los fundamentalistas, ¿no? Y lo digo lo digo porque lo siento así intelectualmente. Cuando yo hablo de ese fanatismo, me estoy refiriendo en particular a ciertas voces que, digamos, con una liviandad absoluta, dicen, es necesario otro ajuste. Bueno, ¿de qué estamos hablando con el ajuste? Porque el ajuste ha sido un ajuste casi permanente en los últimos tiempos. No ha parado, es así. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué instancias ponemos para que esto sea sustentable, como se dice ahora? Porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a generar más desocupados? ¿Vas a generar más pobreza? ¿Qué vamos a estar en el 70% de los pobres en poco tiempo con más ajuste? Entonces digo, a ver, esa llamada ortodoxia económica tiene que tener también cierto grado de sensibilidad, digamos. Yo obviamente, con mis convicciones, que vivimos dentro de un sistema capitalista, pero convengamos que también los sistemas capitalistas tienen muchas versiones. No es la exaltación del individualismo y el egoísmo, es el reconocimiento de la individualidad que tenemos como personas, pero sin olvidarnos que estamos inscritos en un bien social, en una comunidad, ¿me entendés? Entonces, digo, son las dos facetas que tenemos los seres humanos. Ni somos Robinson Crusoe, que Robinson Crusoe tenía un perro, que sea, para dialogar, ¿viste? Ni somos ese individualismo exacerbado y egoísta, pero tampoco somos un colectivismo nosotros. Sobre todo desde el peronismo nunca ha sido un movimiento clasista, ¿viste? Entonces me parece que acá hay que actuar con mucha creatividad, inteligencia, tolerancia, reconocimiento de la pluralidad,
viste, nosotros no somos China, no está el régimen maoísta acá, No está, claro. Tampoco queremos ser Venezuela, aunque yo Bueno, creo... eso quedó demostrado claramente el domingo, un poco como que la ciudadanía demostró, dio a entender eso, ¿no? Y tal vez es lo que preocupó y que provocó, evidentemente, este tremendo estallido, esta interna con esta crisis del gobierno, porque evidentemente no puede tal vez digerir o admitir esta respuesta de la sociedad, ¿no? O sea, quedó sorprendido. Se lo veníamos diciendo muchos, ¿no? De acuerdo a lo que estábamos viendo, ya veníamos olfateando y palpábamos que esto se podía dar justamente por el gran descontento que había en el conurbano bonaerense, no solamente por la gran cantidad de gente que no fue a votar, desencantada justamente por la situación crítica que se vive, sino realmente por todos los hechos de corrupción que se vienen viendo constantemente. Absolutamente, un combo fuerte. Absolutamente, y que es indigno para el resto de los argentinos. Los privilegios no son de los dirigentes políticos de cualquier signo, todo lo contrario, son una vocación de servicio que tienen que tener. Entonces terminemos con esas concepciones de que en realidad los posicionamientos de poder político tienen que ver con las cajas, no, terminemos con eso, ¿viste? Terminemos, porque eso no es la política que piensa en el bien común. Es la política pensada como un modo, yo diría perverso de ascenso social. La política no está hecha para enriquecerse, no está hecha para eso. Pero se ha visto que es todo lo contrario, por lo menos es lo que percibe el común denominador del argentino, que nota eso, que realmente está haciendo un tremendo esfuerzo para poder sostenerse, mientras ves del otro lado los dirigentes, los funcionarios, los gobernantes, que cada vez se enriquecen más y están produciendo un hambre total en la comunidad a nivel general, porque si estamos hablando arriba de un 50% de pobreza y miseria en el país, más claro que eso es imposible. Es llamativo que la dirigencia no haya entendido esto, ¿no? Cómo se dejó llevar por esta situación sabiendo que iba prácticamente al precipicio con esta cuestión. Coincido, no tengo que agregar absolutamente nada a lo que decís. Coincido absolutamente. Hoy leí una crónica, no me acuerdo de qué medio, que hablaba o especulaba con que las renuncias de los ministros y qué sé yo, si iban a perder la caja del PAM y del ANSES y no sé qué. Pero las cajas son presupuestos y un patrimonio común, no es un patrimonio de ciertos dirigentes o de cierto sector político. Digo, el financiamiento de la política habría que buscarlo en una reforma política muy profunda, en donde recreemos de alguna manera las formas de representación, de partidarias y de otras organizaciones vinculadas a las corporaciones intermedias, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo, se ha naturalizado esta gramática de la política, que la caja es sinónimo de poder hacer política o no. Y eso evidentemente no es positivo de ninguna manera. O sea, no podés tener un país que está siendo cortado en 4 pedazos todos los días. No podés tener una ciudad acorralada como es la capital federal todos los días con marchas que le imposibilitan justamente al resto de los ciudadanos poder desarrollar su actividad de manera normal. O sea, es una locura lo que está pasando a nivel político y a nivel social en la Argentina, porque hay un descontrol, no hay evidentemente una planificación adecuada y nadie termina de entender, porque ya hay preocupación de la gente en base a estas cuestiones básicas, elementales. O sea, ¿cómo un ciudadano no puede circular para desarrollar su trabajo habitual? O sea, ¿tienen que todos terminar dependiendo de las dádivas del Estado, de los planes sociales? No podemos, es una locura lo que está pasando, o sea, hay una distorsión vergonzosa lo que están haciendo. Ayer, la verdad que me impactaron fuertemente las declaraciones del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Y vos sabés que... Uruguay tiene el Partido Colorado, el Partido Blanco, el Frente Amplio. Digo, son expresiones políticas de que obviamente tienen sus contradicciones, pero hay consenso, cuando tienen que defender, pero de una madurez, el país lo defienden en conjunto, claro. Vos fíjate que ahora está negociando, la calle Pou está justamente en los Estados Unidos negociando acuerdos con casi 30 o 40 inversores. O sea, es un país que es más chico que la capital federal y está con un desarrollo, avance tecnológico, industrialización, inversiones, y la Argentina está
parada en el pasado, está estancada totalmente por esta disputa innecesaria que generan los mismos gobernantes, los mismos dirigentes, ¿no? O sea, es un paradigma, es un tema realmente que nadie lo termina de entender. Recién me llamaban, por ejemplo, de la cadena rusa y de Eurovisión, preguntándome a ver realmente qué es lo que estaba pasando. O sea, no entienden, o sea, a nivel internacional no entienden lo que está pasando con la dirigencia de la República Argentina. Ahora a las 5 de la tarde tenemos otra conferencia internacional con varios comunicadores internacionales. ¿Cuál es el tema? ¿Te crees? A ver, Argentina. El tema de la Argentina, ¿no? El disparate de la situación actual de una república bananera, están poniendo, la carta de Cristina, la renuncia acá, la fragmentación del gobierno luego de las pasos, o sea, no hay consenso, no hay raciocinio de parte de esta dirigencia, ¿no han aprendido la lección? No, vos por como, eso te vos decía, como hombre, yo te citaba, que conocés el tema, ¿no? Te lo pregunto porque sí, uno se sorprende. Digo, hago mías las palabras en el contexto que te he hablado de la madurez política, Ajá. de lo que dijo Mujica, donde dijo, bueno, la Argentina tiene, bueno, y habló muy bien de nuestro país y demás, pero dijo, pero está un poco desquiciada. Ajá. Desquicio es no tener un eje. Claro. Esto quiere decir lo desquiciado. Y me pareció como muy reflexivo, viniendo de una persona que es de otro país, pero que, bueno, nosotros nos creemos realmente rioplatenses, entonces le presto atención, como le prestaría atención a un comentario, aunque coincida o no coincida con el Partido Colorado, con Julio María Sanguinetti, ¿me entendés? Como era Ferreira Aldunate, como era el propio la calle Padre. Claro. Entonces, la verdad es que nada, paren la pelota, muchachos, muchachas, y pensemos un poco con política y con proyecto, digamos. ¿Cierto? Cosas que sean integradoras, no desestabilizadoras como la que estamos viendo, que le hacen un tremendo daño, ¿no? A la alicaída economía y situación de la Argentina. Sí, por eso vos te preguntás, ¿no? ¿Qué puede pensar cualquier ciudadano de a pie? ¿Qué puede pensar sobre todos estos últimos movimientos, carta contra carta? Dice, ¿qué tengo que ver yo con esto, con los problemas que tengo? Entonces, con las bueno, internas, así es ¿no? como se diluye la política. Así es como se diluye y es mal vista la política, ¿viste? También. Bueno, esperemos que el mandatario, el presidente y la vice lleguen a un acuerdo realmente definitivo para no seguir dañando justamente al país, ¿no? Porque es un mal tremendo el que están generando también una distorsión realmente inentendible, ¿no? O sea, los destinos de la República cada vez están más comprometidos por una pelea, por ver quién tiene mayor poder, cuando realmente la sociedad está pidiendo otra cosa, ¿no? Lo demostró justamente el domingo las urnas. El domingo, claro, obviamente. Es así. Carlitos, te mando un gigante abrazo. Bien tu tarea como conductor, Bueno, es transitorio. Bueno, un gran abrazo, querido. Feliz día. Gracias, Pedro. Profe. Un abrazo. Mándale un gran saludo a tus compañeros así del canal y te agradezco como siempre la gentileza y atención que tenés con nosotros, Muy amable, Pedro. Gracias. Gran abrazo. Bien el día. Muy gentil. Carlos Campolongo, abogado, justamente un hombre que conoce de la política, un analista realmente de la realidad de lo que vive justamente el país. Ustedes saben que hablamos habitualmente con él, una persona sencilla que ve de otra manera la situación de lo que acontece en esta crítica situación que tiene la República Argentina. Situación que evidentemente la dirigencia del país tiene que tomar conciencia y empezar a buscar la forma de normalizarla urgentemente para seguir evitando este retraso y esta decadencia permanente que tiene la Argentina de manera innecesaria. Es producto de la irracionalidad que lamentablemente tienen muchos de estos dirigentes, que están haciendo cada día un daño mayor a la alicaída situación socioeconómica que tiene el país. Necesitamos otras cosas, por eso está bueno reflexionar y compartir estas inquietudes con todos ustedes. Así seguimos, aquí en la tarde de Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica, siempre con los mejores contenidos en el momento oportuno y, por supuesto, acompañado de la mejor música del mundo en esto que es Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica. Sensaciones en tu ser. Vamos a hablar con un dirigente de muchos años que realmente viene luchando, remándola lo mejor que pueda, pero que siempre realmente lo vemos ahí que está poniéndole el pecho a la incertidumbre, al tremendo drama de los trabajadores, de los jubilados en la República Argentina. Raúl Castel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veo?
Raúl, bueno, a ver, me encantaría que hagamos un poco una síntesis, que nos des un panorama de qué es lo que está pasando justamente en esta tarde, otra vez convulsionada en la República Argentina, en este viernes tempestuoso, por cierto, donde ustedes también, a través de tu organización, del movimiento de jubilados desocupados de la República Argentina, siguen reclamando, como lo vienen haciendo hace años, hace décadas, en esta Argentina decadente, y donde la dirigencia y la política realmente cada día que pasa es una mayor vergüenza, ¿no? Sí, absolutamente. Para nosotros, yo nunca pensé a lo largo de los años que se iba a dar esta situación de los 13.685 comedores y merenderos que hay en la Argentina. Nosotros tenemos el 10% de ellos solamente superados por la Iglesia Católica, y nos hemos encontrado en la descomposición que hay en el gobierno, que el mes que pasó no entregaron los alimentos, donde van 88.000 personas por día a alimentarse o a merendar o a cenar o a almorzar, y junto con eso este clima de golpe de Estado que está rondando la vida de todos los argentinos. Ahora, este golpe de Estado generado dentro del mismo equipo de gobierno llama poderosamente la atención esto, o ya se lo veía venir, como sospechábamos muchos, antes de que justamente el Frente de Todos llegue al poder, porque esto no es de ahora, o sea, es un tema de una constante incertidumbre que tiene la Argentina cuando se justamente afectan directamente las instituciones de la nación. Mire, algunos han querido decir que nosotros estábamos dándole una interpretación equivocada a la realidad, y yo me he limitado a dos frases puntuales, habiendo sido partícipe de la historia de este país a lo largo de 50 años de militancia, de los 68 que tengo. Una es la frase de Larroque, el dirigente de la Cámpora, cuando él dijo: tienen que rodar cabezas, acá tiene que regarse con sangre el suelo de la Argentina. Y la segunda, cuando Duhalde le responde, eso se va a dirimir en las calles a través de las masas, que Duhalde sabe bien cómo es el tema, porque él fue el director de orquesta de echar a De la Rúa en el 2001, y nosotros fuimos protagonistas directos de esa situación, por eso lo conocemos bien a él y demás. Cuando está diciendo Larroque tal cosa y Duhalde le responde la otra, no es para subestimar, y para quienes tenemos más años le contamos a los más jóvenes, sí, que de 1973 a 1976, cuando el peronismo estaba en el poder y demás, ellos dirimieron su diferencia con armas, con el dedo en el gatillo, que se mataron alrededor de 1.800 dirigentes y militantes peronistas. Era prácticamente todos los días asesinar a uno y otro, de un bando y del otro y demás, y sumieron a la Argentina en un desastre absoluto. Lo que se vivió en el 73 o en el 76 ha sido el colofón del preámbulo que hoy se está viendo en la Argentina entre ellos mismos, y que arrastraron al país a una dictadura militar sanguinaria y demás, pero fue puntualmente así. Hoy mataban al cura Padre Mujica, al otro día mataban a la salida del Congreso al diputado Rodolfo Ortega Peña, al otro día entraban en una unidad básica de la izquierda peronista en Pasco, en la calle Pasco en Loma, y a los 9 que estaban ahí los acribillaban, y así sucesivamente. Fue la carnicería que hicieron en los 3 años que estuvieron en aquel momento en el poder. Ahora entonces, hoy Raúl, esto huele a todo eso. Ajá. Usted me plantea estos hechos, acontecimientos que son tristes y lamentables dentro de la historia de la nación, de la política.
¿Qué pasa? ¿Hay una perversidad, hay realmente una mafia enquistada dentro del sector político de la Argentina que no permite de alguna manera desandar justamente estos caminos de la debacle constante? ¿Qué pasa justamente con la dirigencia política específicamente y con la ciudadanía que vuelve a repetir la misma y triste historia? Porque esto lo venimos hablando, por lo menos yo recuerdo hace 25 años, recién le decía fuera del aire, cuando compartíamos con usted las marchas allí con Norma Pla frente al Congreso de la Nación. Han pasado décadas y seguimos con la misma triste historia en esta Argentina que está destrozada directamente en estos tiempos, con más de un 55-60% de miseria, de hambre en el país. Pero le cuento en esto que usted rememora, en esa lucha de los jubilados, la pelea que hacíamos era por los 150 pesos, claro, que en ese momento eran 150 dólares. Claro. 25 años después, yo mismo gano 110 dólares por mes de jubilación, igual que millones y millones de jubilados. Sí. Somos poquísimos los que llegamos a los 150 dólares por el cual peleábamos entonces. Han degradado todo, este gobierno y el anterior han degradado de tal manera la situación y han empobrecido de tal manera la Argentina como nunca la hemos visto. Nunca hemos visto a la Argentina en una situación más ruinosa y ninguna generación en 200 años vio a este país en un nivel de ruina mayor que lo que lo estamos viviendo y demás, por responsabilidad de los que están y por responsabilidad de los que estaban. Ajá. ¿No hay una forma, no hay una alternativa que ustedes desde los organismos sociales puedan proponer a través de las diversas áreas justamente generar algún sistema cooperativo que permita que la gente tenga un trabajo genuino, establecer alguna estrategia que termine justamente con este tema de la manipulación de los planes sociales y toda esa historia vergonzosa para los ciudadanos que realmente los acorrala y los lleva cada vez a una mayor miseria en Argentina? Porque realmente hay alternativas, pero llama poderosamente la atención que la caja justamente que utilizan los políticos vergonzosos que tiene esta Argenlandia de los últimos años, siempre continúa y repite la misma perversidad con la misma historia, con un desfasaje realmente incomprensible. Nosotros ya tenemos hasta rechazo con el tema de los planes sociales y los merenderos. Si nosotros fuéramos gobierno, eliminaríamos ambas cosas directamente, sino el tema de generar trabajo. ¿Qué es lo que planteamos? Que se mantenga el tema de los planes sociales, pero sí, que el que cobra un plan social pueda entrar a una empresa y de acuerdo a los sueldos de convenio, ya sea en la construcción, en un taller metalúrgico, donde sea, que el empresario pague el resto para que se respeten los convenios de trabajo. No pueden pretender que alguien vaya a trabajar 8 horas por día, toda la semana, por 13.600 pesos por mes, pero sí que hay que generar el trabajo y no asistencialismo. No se puede vivir con 11 millones de personas asistiendo a comedores y a merenderos, o más de 1 millón de personas recibiendo planes, y otros 3 millones recibiendo asignación por hijo y viviendo de la limosna del Estado. Claro. Cada vez estamos más empobrecidos y terminan no solucionando nada. Todas estas cosas. Ahora, con estas políticas... El tema, sí, el pedido completo es trabajo. Queremos trabajo y que se compute lo que se cobra en el plan como parte del sueldo. Pero con esta política, Raúl, justamente que implementan los gobiernos en los últimos tiempos, ¿es factible dar de alguna manera confianza o credibilidad? Porque hacen todo lo contrario, están expulsando a las empresas, echan a los inversores todos los días, cada vez acorralan más a los pequeños inversores, los monotributistas están destruidos en la Argentina y encima los crápulas interfieren para ver cómo generan mayor rentabilidad, mayor ganancia, incrementando los impuestos de una manera vergonzosa. Un país no puede avanzar de esa manera, por eso llama la atención poderosamente que la dirigencia de base no tome conciencia de estas cosas y empiece realmente a desarrollar un esquema de presión directa hacia los gobernantes para que resuelvan de una buena vez por toda esta situación, porque lo que vemos es eso, que hay también una pelea interna, una lucha interna innecesaria entre los dirigentes de las clases medias y bajas, entre esa sociedad tremendamente empobrecida que está en la miseria, que tampoco no tratan de unificarse para ponerle límite a esta locura que ejercen los mismos crápulas de esta casta política
camaleónica, perversa, engañadora, estafadora que tiene la Argentina hace décadas. Está en los términos que usted ha dicho y demás. Por eso nosotros lo que planteamos es que tiene que terminarse el gobierno de Alberto Fernández, que hay que llamar a una asamblea constituyente y que hay que reformar la Constitución y que hay que elegir un nuevo gobierno, porque esto no da más, hombre, ¿no? ¿Y usted cree que Cristina lo va a permitir? Hay que ir a un proceso como el de Chile, sí. Hay que ir como en un proceso de Chile, con una convención constituyente que refunde la Argentina sobre otras bases y otras políticas. Esto no da más. Nos decían, pero ustedes son antidemocráticos, piden la renuncia de la Rúa. Sí. Nos decían hace 20 años, y nosotros le decíamos, pero ¿usted cree que la gente va a aguantar 2 años más de esto? Hoy le preguntamos lo mismo, que claro, es una situación que Alberto similar. Fernández puede aguantar 2 años más así. Ahora, ¿usted cree de que realmente, en este caso, la vicepresidenta Cristina Kirchner va a permitir ese tipo de cosas cuando está expoliando por los 4 costados al presidente que ella misma puso justamente en la presidencia, al embarcarse 50 y teniendo dirigentes de la Cámpora, del kirchnerismo, el Instituto Patria y otras series de organizaciones que están pujando por hacerse del poder, cueste lo que cueste, de cualquier forma en estos momentos? Cristina Kirchner tiene un repudio entre el 75 y el 80% del pueblo. No solamente repudio, es odio. Odio. No se puede llegar a gobernar con el 75% del odio del resto de sus contemporáneos. Primer tema que hay que tener en cuenta. La segunda cuestión, no hay posibilidad en la Argentina de un gobierno de la Cámpora o un gobierno kirchnerista alcanza una cosa de ese tipo para que el pueblo argentino se subleve, directamente se subleve, salga en masa a la calle, pero no le aguanta a los Kirchner otra cosa más. Cuando la gente escucha la trata de Cristina Kirchner o de los Vallejo, lo que asco, estos son ya el tupé, de la razonabilidad, de por lo menos algún grado de templanza o algo por el estilo. La gente no aguanta más. Hay una bronca muy grande y eso incluye en su bronca también a los que estaban. No se crean que el macrismo puede festejar, porque la bronca es generalizada, por eso hubo 13.350.000 personas que no votó a ninguno, votó en blanco y nulo, y fue de lejos la primera fuerza política este sector. 13.350.000. El que decidió fue el Cambiemos con 8.900.000 y el gobierno nacional sacó 6.900.000. Eso fue la votación de los 3 sectores mayoritarios. Ahora, esa masa de votantes que usted hace referencia, ¿qué va a resolver en los próximos días, en las próximas semanas, cuando tengamos las elecciones de noviembre? Porque muchos de ellos no fueron justamente a votar, decidieron claudicar, por lo menos para poner una mayor resolución en este drama que tiene en estas horas la República Argentina, manejada por una crápula de dirigentes vergonzosos que siguen de alguna manera, de forma camaleónica, expoliando la democracia que tanto ha costado conseguir. O sea, esta dirigencia que realmente no entiende el mensaje de la sociedad, porque hay un porcentaje justamente de los compatriotas argentinos que no se involucran en resolver estas cuestiones y dejan y van postergando justamente una situación crítica de debacle absoluta, cuando se sabe perfectamente que estamos en un pozo, en el precipicio. La Argentina no tiene salida en estas condiciones. Sino que lo que sienten es que es lo mismo los radicales y los macristas, que son la misma cosa los peronistas y los que estaban, y lo que sienten un rechazo por todos. Por eso el promedio de las elecciones provinciales y la cifra a nivel nacional de este domingo ha estado arriba del 40 y pico por ciento al 52% en Salta, de los que rechazan a todos, lo que le están diciendo que se vayan, no quieren más esto, no quieren más políticos millonarios, sindicalistas millonarios, dirigentes millonarios, y esto que el otro, y un jubilado viviendo con 700 pesos por día, el que cobra un plan con 400 pesos por día, el grueso de los obreros y empleados
cobrando 1.000 pesos por día, y además ya el cansancio sobrepasa lo racional, y entonces lo que hay es una decisión pensada y razonada de rechazar a todos, ya sea no oyendo y metiendo un papel higiénico en el sobre. Lo que planteó, por ejemplo, en las últimas horas también el arzobispo de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, de alguna manera está, digamos, en sintonía con los reclamos que ustedes vienen haciendo, porque evidentemente es una voz autorizada del propio Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, pero también por otro lado hubo ciertas menciones por otro dirigente como Grabois. Ustedes, de alguna manera, las bases, digamos, de los partidos o de las organizaciones de base de la Argentina, ¿tienen algún tipo de acercamiento o de contactos como para ver cómo unifican o cómo van clarificando o cómo van estableciendo pautas que puedan reorganizar esta dramática situación del país? Nosotros con lo de la Iglesia no, pero en el tema del documento del obispo de La Plata, primero que es un sector de la Iglesia conservadora, ajeno a inclusive hasta las problemáticas sociales, pero dicen algo muy contundente: ya no hay más tiempo. Claro, ya no hay más tiempo. Están diciéndole con todas las letras: hay que arreglar esto ya, porque la gente no aguanta más. Eso es lo que está diciendo la Iglesia al gobierno. Déjense de joder y atiendan el problema de todos. Cuando yo contaba situaciones de jubilados, la situación de trabajadores y demás, colegas suyos, sí, había muchos en la última asamblea que hicimos hoy en la Plaza de la República, con miles y miles de personas, sí, colegas suyos que me decían: y diga de los trabajadores de prensa también, diga de los trabajadores de prensa también, por los sueldos miserables que ganan. Es una vergüenza, inclusive fíjense que hasta los trabajadores de prensa perdieron hasta su propio campo deportivo. O sea, hace años que desde la época del gobernador Daniel Scioli le tomaron el predio en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y nadie del Estado, ni siquiera el gobernador, ni el presidente de ese entonces, ni el actual, ni nadie, ni tampoco la justicia argentina, que es una verdadera vergüenza cómo se maneja, pudo resolver esta situación de directamente una toma por extranjeros del predio deportivo justamente de la gente de prensa. Supuestamente el cuarto poder no tiene ni un carajo de poder, porque también usted lo sabe claramente, que tenemos muchos crápulas, estafadores y mercenarios de la comunicación en los medios de comunicación que le hacen el juego a esta perversidad que ha establecido una casta política realmente vergonzosa y lamentable como tiene la Argentina en los últimos años, producto también de las operaciones de muchos de estos periodistas o comunicadores sociales que desde los principales medios de la Argentina tergiversan y apañan a los delincuentes y a los crápulas políticos, empresarios y también parte de la justicia que ha hecho lo que ha realizado muy grande, gobernante. Y bueno, pero es la realidad. Uno puede hacer cualquier cosa y demás por unos pesos y demás, pero el costo termina siendo muy grande. Bueno, pero están todos ensobrados, están todos ensobrados, el Gato, el uruguayo, todos los personajes ya conocidos se han apoderado de medios de comunicación para operar de manera mercenaria y le han taladrado el cerebro a los argentinos y argentinas, haciendo una debacle socioeconómico realmente de tremenda magnitud. Perverso, ¿no? Su opinión por la plata de los gobiernos termina pagando con la pérdida de la credibilidad en forma absoluta. Bueno, ahí los tiene. En forma absoluta. Pero están operando. Por ahí le cuesta a usted menos pauta publicitaria por decir estas cosas, pero se ganan más el respeto de los que lo están escuchando y demás. Los otros que hacen al revés, terminan cayendo esto y terminan cayendo ellos también. Sí, para todos los que son más jóvenes, había un periodista que se llamaba Gómez Fuentes, sí, que era un exígono de la dictadura, un propagandista de la dictadura militar, de esto, lo otro y demás. Cayó la dictadura militar y desapareció él para siempre, o un otro, como Conti, que estaba para el gobierno de Isabel Perón y Perón en los años 73 al 76, cayó ese gobierno y desapareció él como periodista, que era el más famoso que había en ese momento. Pero lamentablemente los crápulas no tirando la urna a los joroban.
los crápulas joroban y realmente deterioran la democracia de este sistema justamente republicano que está siendo avasallado por todos los costados, porque también convengamos, Raúl, que la sociedad no se ha involucrado para restablecer y mantener las instituciones democráticas y la libertad y la independencia real de un país que necesita eso, ¿no? Nos han llevado a una situación dramática en la cual muchos se han ensobrado, han permitido que por arriba y por abajo los sobres que generan justamente desde el propio Estado con el dinero suyo y de todos los ciudadanos de este país que se rompen el trasero para ganarse un mango, se lo terminen robando para distribuirlo entre esta manga de delincuentes que hace 50 años están manejando la política del país. Tomen en cuenta esto, gobernador. Han estado todos esos sobres y toda esa plata para el periodismo mercenario. ¿Seguro? Para que propagandizara el gobierno. Ahora, en 76 años de la historia del peronismo, la peor elección en 76 años fue la del domingo. No le sirvió de nada. Todos esos sobres no le sirvieron de nada al gobierno y demás. Ahora, tantos años hemos tenido que esperar, tanto sufrimiento de la gente, tantas muertes por esta manipulación que han tenido, inclusive jugando con la cuestión de la pandemia, jugando con el tema de la inseguridad, jugando con el afano y por el encubrimiento que tiene gran parte de la justicia argentina, que permite que sigan estas atrocidades cuando tendría que haber realmente puesto las cosas arriba de la mesa y haber resuelto esta situación. Porque este atolladero en el cual está la República Argentina, producto de la real y vergonzosa inoperatividad que tiene esta dirigencia de estos últimos años, complotada con sectores empresarios, sindicalistas, como lo dice usted, y también sectores de la justicia que no han hecho las cosas como corresponde. Entonces también el pueblo tiene que insistir, unirse y defender justamente sus intereses, porque se los han llevado puesto a todos, nos han metido a todos en la misma bolsa, y 10.000 o 15.000 personas se han hecho tremendamente poderosos, enriquecidos a costilla del sufrimiento de la sociedad, que fue la que permitió que estemos justamente en esta dramática situación que tiene en estas horas la Argentina, porque tendrían que haber salido todos juntos a apoyar los reclamos de mantener la libertad y la independencia de la institucionalidad de la República Argentina, que ha costado sangre y lágrima, usted lo sabe mejor que nadie, pero que realmente gran parte de los argentinos se hacen los idiotas, mantienen sus quintitas y les importa tres pitos lo que le pasa al otro. Y han caído todo en la misma dramática situación que vivimos, ¿no? Pero es parte de la historia de los pueblos. A los mexicanos les costó 70 años sacarse al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, el de encima, más o menos algo similar al peronismo en la Argentina, y hoy tener a un López Obrador. A los bolivianos les costó 180 años sacarse a una casta oligárquica y que el movimiento del socialismo y Evo Morales llegaron al poder. A los peruanos les costó 200 años que esa oligarquía pierda el gobierno y que un maestro originario como Pedro Castillo sea presidente de su país. Son procesos inmensos, pero estamos asistiendo no solamente al final de un gobierno, estamos asistiendo al final de un régimen y de un partido político. El peronismo como tal puede subsistir años más o años menos, pero este es el fin del peronismo después de 76 años. De 76 años ya el peronismo se murió como tal y demás. Lo que queda son los restos cadavéricos malolientes de algo que está subsistiendo y demás, pero que ya perdió todo amor de este pueblo, todo respeto y demás. Si hace 30, 40 años había montones que gritaban la vida por Perón, hoy olvídese que alguien va a gritar la vida por Alberto Fernández o por la Cristina Kirchner. ¿Y cómo termina esto? O sea, ¿qué cree usted que es necesario hacer? ¿Cómo debería plantarse justamente el pueblo argentino para terminar y sacar de cuajo a estos mediocres, a estos Nosotros planteamos lo mismo que se está haciendo en Chile. Asamblea Constituyente ya, 10 de noviembre hay elecciones. En Chile, presidente de la Nación, olvídese que Piñera va a seguir existiendo como presidente o algún pinochetista y demás. Nosotros planteamos Asamblea Constituyente ya, gobierno provisional y convocatoria a nuevas elecciones a presidente de la Argentina. Gracias, Raúl Castel, muy gentil por la atención. Estamos en contacto como siempre cuando realmente
acontezcan hechos o cuando usted crea conveniente, aquí estamos para difundir con absoluta claridad e independencia como lo hacemos siempre. Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes. Gracias. Gracias, muy amable. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación.